como dice su compañero Fernando. Son solubles en agua, la mayoría, algunos son parcialmente solubles, y son solubles en disolventes orgánicos. ¿Sí? Fácilmente ustedes cuando quieren hacer una extracción de un líquido, utilizan un solvente como cloroformo, por ejemplo, o metanol, y pueden absorber la mayoría de los líquidos. ¿Sí? Tienen varias funciones. A lo mejor alcanzaron a leer ahí en el capítulo que tienen varias funciones. ¿Sí? Una es, son fuente de energía. ¿Sí? Otra que tiene un carácter plástico y que sirven como depósitos. ¿Sí? Y también como aislante externo. Hay algunos mamíferos, por ejemplo, que tienen una capa gruesa de grasa que les ayuda a protegerse del frío. Y también sirve para guardar su fuente de energía cuando lo necesitamos. De hecho, nosotros queremos deshacernos de estos líquidos que se almacenan en algunas partes del cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces, tiene un carácter estructural, forma parte de las membranas. Ustedes van a ver que todas las membranas tienen lípidos en ellas. No solamente lípidos, tienen otro tipo de componentes, también algunas proteínas. ¿Vale? Como les decía, sirven de reserva, se almacena una gran cantidad de energía química potencial, es decir, su oxidación aporta mucho más energía de lo que les pueda aportar los carbohidratos. ¿Vale? Pero tiene que ser activada. Protectora, es decir, les ayuda a protegerlos del medio externo, ¿sí? Una célula aislada. Y tienen algunas acciones específicas en procesos del metabolismo, vitamínicas, hormonales, entre otros. ¿Vale? Bueno, esta es una representación esquemática del comportamiento de líquidos existentes de agua de una interfase aire-agua. ¿Sí? ¿Sí? Para no volverme a preguntar al mismo. Se necesitan en líquidos no polares y los polares. ¿Sí? Los no polares son totalmente insolubles en el agua. ¿Sí? No forman ni películas ni moleculares, y forman cristales con soluciones en el agua. Algunos de ellos son termos hidrocarburos, por ejemplo, carretera. ¿Sí? Son insolubles. Los polares se dividen en tres clases: la clase 1, la 2 y la 3. Y esta clasificación fue propuesta por Small ya hace bastante tiempo. ¿Sí? La clase 1 son insolubles no usables, forman películas monomoleculares estables. ¿Sí? Y generalmente en la clase 1 van a encontrar los triglicéridos, triglicéridos, el colesterol, y van a tener este tipo de propiedades. ¿Vale? En la clase 2 son aquellos que son insolubles pero sí se hinchan. ¿Sí? Forman películas monomoleculares estables, y estos generalmente van a ser los fosfolípidos, monoglicéridos y ácidos grasos. Y en la clase 3 tienen los que son parcialmente solubles. ¿Sí? Van a formar películas monomoleculares inestables, es decir, no pueden ser parte de una membrana. ¿Sí? Y son las sales biliares, detergentes, isofosfolípidos y ácidos grasos dinámicos. ¿Sí? Y van a encontrar como ¿sí? Hay algunos estudios donde forman algunas, bueno, en este caso monocapas, es difícil hacer una capa como una membrana, y ven el potencial de algunos agentes de penetrar esa monocapa, poder desestabilizarla, por ejemplo, buscando penetrar en algún tipo de filme que sea un target. ¿Sí? Pero es muy cuestionable porque las proteínas, una transmisibilidad de líquidos, también tienen proteínas, y entonces, y aparte es una bicapa, ¿sí? Aquí es una sola monocapa, y es difícil extrapolar el proceso. Sin embargo, hay algunos
resultados interesantes de estudios por enzimas que pueden ser capaces de inestabilizar este tipo de fines estables, ¿vale? Entonces, una clasificación que pueden tener para estos lípidos son los ácidos grasos, los lípidos que son saponificables y los que son insaponificables. Dentro de los saponificables tienen los simples, que son los acetylglicéridos, que ahorita los vamos a ver, y los complejos, que son los glicerolípidos y esfingolípidos. Estos, los glicerolípidos, se pueden clasificar también en gliceroglucolípidos y glicerofosfolípidos. Los vamos a ver. Los esfingolípidos, el esfingoglucolípidos y esfingofosfolípidos, ¿vale? Todo va a depender del grupo constituyente, es un azúcar, y nosotros un grupo fosfato, en ambos casos. ¿Sí? También tienen a las ceras en los complejos, y en los que no son saponificables tienen a los terpenos, esteroides y las prostaglandinas, ¿sí? Que vamos a ver, tienen más un carácter funcional de oxidación. ¿Sí? Los ácidos grasos, bueno, ya unos compañeros ya con cadenas generalmente largas, puede hablar de cortas y largas. ¿Sí? Son ácidos grasos orgánicos monocarboxílicos que contienen este grupo. ¿Sí? Y poseen una cadena hidrocarbonada, que se le puede llamar alifático. ¿Sí? Ustedes pueden tener dos tipos de ácidos grasos, que son los saturados y los insaturados. Los saturados no contienen dobles enlaces en su cadena alifática. Los insaturados sí. Un ejemplo es el ácido palmítico y otro es el ácido leico. Este es saturado y este es insaturado, tiene un doble enlace entre el carbono 9 con el 10. Y esto le permite dar una pequeña torsión, ¿sí? Y si se fijan, bueno, el ácido oleico y el palmítico, bueno, la diferencia son uno es de 16 carbonos y el otro es de 18, con una saturación. Este a temperatura ambiente es sólido y este a temperatura ambiente es líquido, por esta insaturación. Se aprovechan estas propiedades en diferentes aspectos. Por ejemplo, la gente que trabaja con alimentos, que quiere, por ejemplo, no sé, ¿les gustan las palomitas de maíz? Sí. ¿Qué pasaría si la grasa que tienen las palomitas fuera desaturada? Estaría chorreando todo el tiempo, desde que están envasados en ese empaque. Tendría que buscar otro empaque. Si lo hacen con una cadena saturada o hidrogenada, es sólido, no van a tener este goteo a menos de que suban la temperatura. Y lo que pasa es cuando se ponen en microondas y ya, para efectivo. Bueno, pero también esto puede afectar la salud de la gente. ¿Alguien de ustedes o la mayoría no se ha probado los frijoles con manteca? El problema es que la mayoría son ácidos estáticos. Entonces, generalmente empieza a ser un poquito líquido este tipo de ácido arriba de 40 grados. ¿Nosotros qué temperatura corporal tenemos? 37. ¿Cómo se imaginan una acumulación de este tipo de ácido graso que era 4? No es solamente el ácido, hay otro tipo de agentes que intervienen en la acumulación de este tipo de taponamiento, pero es importante pues no consumir muchos ácidos grasos saturados o con fuentes de ácidos grasos saturados pueden tener problemas. Doctor, entonces en el caso de lo que viene siendo el aceite de coco, normalmente antes decían, bueno, tiene ácidos grasos muy saturados y antes decían que consumirlo era malo por esta saturación, pero recientemente ustedes en investigaciones dicen que tiene efectos benéficos. Mira, es como todo. El exceso no es bueno. Tómate 10 litros de agua en 30 minutos y te mueres. Lo mismo con los triglicéridos. O sea, si tú los comes en cierta proporción,
donde tu metabolismo los va a utilizar y no los va a acumular en exceso, tienes efectos benéficos. De hecho, se hacen triglicéridos estructurados con cadenas cortas, extremas, por ejemplo, de 10, de 12, como el áudico, que tiene aceite de coco, que te dan menos energía, ¿sí? Y que de alguna manera se asimilan más rápido, se utilizan y no se acumulan, ¿vale? Pero si te comes mucho, tu cuerpo no tiene el metabolismo tan acelerado para aprovecharlo todo, entonces se va a acumular, ¿sí? Entonces, sí, todos tienen un efecto benéfico y lo contrario, dependiendo de cómo se consuman y las cantidades que se consuman. Por eso no hay que retar al cuerpo, ¿sí? Cuando hay que tratar de evitar comer mucha grasa. Pero bueno, la grasa es rica, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, dicen de los ácidos grasos que son insaturados, también si ustedes los manejan mal, pueden ser mal. Este ácido leico tiene el doble enlace que tiene es cis. Pero si ustedes elevan la temperatura y los ponen mucho tiempo a eso, puede haber una migración que se pueda convertir en trans y los trans mal. ¿Vale? Entonces, por eso muchas empresas lo que hacen es hidrogenarlos para evitar tener esta migración y estar libres de ácidos grasos trans, que de alguna manera son más malos que los simplemente saturados. ¿Sí? Entonces, para encontrar, en la mayoría de los productos que encuentren va a haber hidrogenados, son aceptables. Por ejemplo, si alguien cocina con aceite de oliva está bien, pero no lo utilicen el aceite para papas fritas porque van a generar esa migración, y en vez de ustedes creyendo que están haciendo papas con buen aceite, pues al revés. Pero, por ejemplo, de hecho ayer me causó conflicto que leí en el envase de aceite de oliva que decía que se podía reutilizar de 3 a 4 veces y sin causar efectos dañinos, y eso se me hizo extraño, ¿no? No, bueno, es que depende de qué tanto tiempo los pongas y a qué condiciones. Si por ejemplo lo utilizas 3 o 4 veces, en freír 3 o 4 veces, o en dejarlo todo el día prendido y los 7 días, todo depende de ese reuso. Entre más los pongas a esas condiciones, más vas a aprovechar esa duración. Generalmente el aceite de oliva, cuando cocinas, no lo reutilizas, a menos de que hagas papas fritas, pero es un aceite muy fino para hacer papas fritas. Pero bueno, hay gente que dice que el aceite de oliva es bueno y por eso se la sabe. Yo sabía que bueno, pero la virgen no sirve para nada, ¿verdad? Los efectos que van a tener es cuando se lo comen sin calentar, sin directo. Es cuando van a tener el mejor aporte de este tipo de ácidos grasos. Y no se hable de los que son poliinsaturados, todavía son menos estables, deben de tener mucho cuidado. De hecho, los omegas y todo eso es un problema estabilizarlos. Su vida es muy corta, no lo estabilizan bien. Entonces, y aparte, no son tan fácilmente asimilables dependiendo de la función que los hacen. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado nada más. Esto es ya de manera plática cultural. Bueno, por eso de alguna manera que asocien algunas cosas de la vida. Bueno, entonces, estos ácidos grasos, por ejemplo, tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, en el empaquetamiento, los que tienen ácidos grasos saturados, ustedes pueden tener este tipo de modo. Sin embargo, si tienen una mezcla de saturados con insaturados, debido a este giro que tiene, en el doble enlace, pueden crear estos huecos. De alguna manera, hacen una permeabilidad de algunos membranas, por ejemplo. Aquí tenemos una clasificación de algunos ácidos grasos naturales, ¿sí? Porque también los podemos sintetizar. Son los que más se encuentran. Carbono 12, y generalmente ustedes van a tener el número, quiere decir el número de carbonos que contiene.
2 puntos y después el número de insaturaciones. Si viene 0, saturado, y conforme vaya aumentando este número, quiere decir el número de insaturaciones. Luego van a encontrar este triangulito aquí, entre paréntesis, y un número arriba. Ese número les va a indicar dónde está la saturación. En el carbono, que es el primer carbono, que es el doble D. Así van a tenerlo. Tienen esta estructura, porque tienen este COH, ¿vale? Y tienen diferentes nombres, ¿sí? Ustedes los pueden llamar desde el común, por ejemplo, un ácido láurico, ¿sí? Que es el del cobre que está en mayor parte del cuerpo, pero este ha sido doble canal, ¿sí? Y así van a encontrar diferentes, el palmítico, igual, todo el tiempo, ¿vale? Y aquí tienen diferentes temperaturas, ¿sí? Y luego tienen la solubilidad en el agua, ¿vale? Entonces, como ven, son casi, por no decir totalmente solos, tienen una pequeña parte de 30 grados, ¿no? Por la parte polar que tienen, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de los líquidos saponificados y vamos a ver el caso de los triglicéridos, ¿sí? Entonces estos ácidos grasos, a ver, bueno, estos ácidos grasos forman parte de todas estas moléculas, de la mayoría de estas moléculas, no de todas. Los saponificados simples van a encontrar la mayoría que son triglicéridos. Están constituidos de una molécula de glicerol y contienen 3 ácidos grasos asociados con una base, ¿sí? Las funciones es la producción de energía, producción de calor, que es principalmente triglicéridos, y las fuentes principales son semillas de plantas, tejidos celulares y algunos microorganismos, como líquidos. ¿Sí? Generalmente algunos microorganismos o células también diferenciadas con el tejido adiposo acumulan líquidos de reserva, ¿sí? Y cuando comen en exceso se acumulan, y este es un corte transversal en los depósitos de conejillo de India, ¿sí? Y toda esta borda son los líquidos, ¿sí? El tejido adiposo se caracteriza por acumular estos líquidos, pero también tiende a hincharse. Hay algunos factores que hacen que, por ejemplo, alguien puede tener la misma cantidad de grasa que otra persona, pero uno se va a ver más hinchado que otro. Hay factores que contribuyen a eso. Ahí anda el mueble. ¿No lo vamos a mover ahí? Este es, por ejemplo, otro tipo de acumulación de líquidos en células de cotidianos de la vida. Entonces, generalmente pues, sirven como reserva y muchos pues, para las plantas, sobre todo para la germinación, ¿sí? Y bueno, hay algunos factores que empiezan a influir en la señalización para la hidrólisis de estos líquidos y para utilizarlos como fuente de energía para la conservación, ¿sí? Aquí tienen la composición de triglicéridos de diferentes fuentes. Por ejemplo, tienen el aceite de oliva y la grasa de la red. ¿Sí? Entonces, aquí tienen carbonos de 16 a 18 saturados, de 16 a 18 saturados, ¿sí? Y de 4 a 14 saturados. Y vean cómo dependiendo de cada origen, la composición es diferente, ¿sí? Y tiene que ver por la capacidad del organismo de sintetizar estos ácidos grasos, ¿sí? Y por otro lado, dependiendo también por el consumo de estos ácidos grasos. Ustedes tienen 2 aportes, los que sintetizan y los que consumen, ¿sí? Y la mayoría de los mamíferos sintetizan los saturados. Los saturados los van a tener las plantas o
de otros mamíferos, por ejemplo, bueno, de nuestros hijos, otros orígenes como del mar, ¿sí? Peces, ballenas, todo eso contienen sí, pero también por el tipo de alimentación que tienen. Los triglicéridos se pueden hidrolizar, ¿sí? Entonces digamos que están en forma de triglicéridos como almacenamiento para formar parte de algo, pero cuando hay necesidad de utilizarlos, hay unas enzimas que se llaman lipases, ¿sí? Que son las que catalizan la hidrólisis de estos triglicéridos para liberar los ácidos grasos, ¿sí? Y estos son exportados a los sitios donde están requeridos, ¿vale? Entonces digamos que están acumulados en una célula. Estas lipases los hidrolizan, el ácido graso sale, después es transportado, ¿sí? En el torrente hacia donde sea requerido, ¿vale? Entonces este es un esquema de un triglicérido que en presencia de agua y una lipasa, ustedes pueden romper este enlace éster y pueden liberar los ácidos grasos, ¿vale? Después utilizarlos cuando se requiere, y si no se utiliza, se vuelve a permear en la membrana y se vuelve a hacer. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos circulando triglicéridos, ¿sí? En diferentes formas, ¿sí? Que están mezclados con colesterol, pues bueno, esto se supone que no van a dar el metabolismo. Y entonces se transportan a donde sean requeridos y se acumulan o se oxidan. ¿Sí? Hay diferentes tipos de triglicéridos. Yo les hablé del triglicérido, pero también pueden tener triglicéridos, ¿sí? Que contienen un enlace en la posición 1 o en la 2 de glicerol, se llama 1,2 de triglicérido, o si está en las posiciones externas 1,3 de triglicérido. De este también hay un enantiómero que es el 2,3 de triglicérido. Y después también pueden tener el monoglicérido, que está solamente en la posición 1 o el 2, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los triglicéridos que consumimos? Nosotros tenemos dos enzimas digestivas principales, lipases digestivas principales, que es la lipasa pancreática y la lipasa gástrica, ¿sí? Estas dos se encargan, entre otras cosas, de hidrolizar estos líquidos o estos triglicéridos. Hidrolizan primero una cadena externa, ¿sí? La que sea, liberando un ácido graso, ¿sí? Y también liberan la siguiente molécula, que es un diglicérido. También los diglicéridos son susceptibles de ser hidrolizados por estas lipases, ¿sí? Formando este monoglicérido y liberando otro ácido graso. Estos dos, los ácidos grasos y los monoglicéridos, son los productos de lipólisis que se absorben en el intestino, ¿sí? Los triglicéridos y los diglicéridos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes inhiben estas enzimas? ¿Saturación de triglicéridos? No, más discreta, porque no se aprovecha. ¿No se absorben? Exactamente. Como comer tierra. Si ustedes no los hidrolizan, no los absorben, se van. Eliminas las enzimas. Es un fármaco para bajar. Lo que pasa es que Porque no se aprovechan. hay que tener cuidado con el orbital. El hecho de consumir inhibidores de estas enzimas, no nada más inhiben estas enzimas, sino todo lo que sea insoluble que aporte al cuerpo, no se va a absorber, ¿sí? Y también hay vitaminas que no van a absorber. Entonces, si alguno de ustedes quiere consumir este tipo de medicamentos, no, mejor hay que poner algo. Debe ser bajo supervisión médica y debe estar suplementado con cierto tipo de vitaminas que ustedes no van a poder absorber, como cierto tipo de alimentos, ¿sí? Y se utiliza generalmente en obesidad mórbida, aunque por estética mucha gente los utiliza, nada más que tienen problemas mórbida.
Y algunas lipasas pues pueden hidrolizar este ácido graso y producir también glicerol, ¿sale? Este es un esquema, es una la estructura de lipasa pancreática humana, es una lipasa hidrófoba, ¿sí? Que es soluble en agua, ¿sale? Y aquí tienen una tapa que cubre el sitio activo y cuando está soluble no es activo, ¿sí? Cuando está soluble con el hilo cerrado pues no es activo. Cuando encuentra una interfase y se marca aquí con un asterisco, una interfase que puede ser un detergente, aluminio, puede ser un líquido, se expone y hay un cambio conformacional, la parte hidrofóbica, y expone el sitio activo que se lleva a cabo la hidrólisis de glicéridos y glicéridos. Hay un acomodo que se da uniendo las cadenas alifáticas en este lead, que es este bucle que estabilizan de alguna manera la molécula para llevar a cabo la hidrólisis de agua. Hay muchos estudios con esta función, ¿sí? De los diferentes efectos de los componentes para la hidrólisis de los líquidos, en este caso de glicéridos, ¿sabes? Entonces, los líquidos de reserva y de membrana más comunes que van a encontrar son los triglicéridos para acumulación, ¿sí? Ustedes tienen en la diposito, la mayoría al interior de los triglicéridos van a encontrar triglicéridos, ¿vale? Están compuestos de una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, ¿sí? Cuando ustedes requieran estos ácidos grasos, las lipasas van a hidrolizar estos ácidos grasos y van a salir a través de la membrana y se van a estar transportados, ¿vale? Pero también tienen los que componen las membranas, que son polares, que tienen los fosfolípidos y glicerolípidos, ¿sí? Y tienen los fosfolípidos, que son los glicerofosfolípidos, que están compuestos de una molécula de glicerol, de los ácidos grasos, un grupo fosfato y una membrana, ¿sí? Los esfingolípidos están compuestos de esta molécula de esfingosina, un ácido graso, otro grupo fosfato y colina, ¿sí? Y los glicerolípidos, que generalmente pueden tener esto más un mono o un oligosacárido, ¿sí? Y los galactolípidos, en vez de tener esta molécula, tienen un constituyente de glicerol y tienen mono o oligosacárido. Bueno, déjenme ver dónde es este muchacho y les doy un presente. No hay mucho desmadre. Y los triglicéridos, por ejemplo, son más como para reserva. Y los otros... ¿Alguien más que quisiera aceptar algo? Sí, también mencionó lo de las enzimas lipasas, que son las que hidrolizan los enlaces triglicéridos para degradarlos, de esta manera los ácidos grasos y mandarlos a los sitios donde se los pueden. Bueno, Bomba nuclear. esos son los más fáciles, ¿eh? Vienen luego los más complejos, los cuales a ver si me acuerdo porque ¿Ah? Onda de choque. ok. Entonces tenemos los saponificables complejos, ¿sí? Tenemos 3 tipos, ¿sí? Tenemos los glicerolípidos, que son los gliceroglicolípidos y glicerofosfolípidos, que nosotros vamos a ver. Los esfingolípidos, que son los esfingoglicolípidos y esfingofosfolípidos. La diferencia es en la base donde están unidos las moléculas de ácidos grasos y que tienen unida ya sea un monómero o un oligómero de glucosa o tiene un grupo fosfato, ¿vale? Los dos tenemos luego tenemos la C, ¿vale? Ok. Entonces los glicerolípidos, ¿sí?
tener dos ácidos grasos esterificados en las posiciones 1 y 2. En la posición 3 van a tener un carbohidrato, ¿sí? Puede ser un monómero, puede ser un oligómero. Las fuentes principales pues son la leche, vegetales, legumbres y cereales. Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que los animales solamente se alimentan de plantas? Acumulan líquidos. Todas De las las- plantas tienen biología. Estos líquidos son los que forman la mayoría de las plantas, ¿sí? Digamos que son como de piso por la construcción a las plantas. Es una fuente importante de líquidos. Tienen que comer mucho, ¿no? Pero sí, entonces, y esto se aprovecha en generales. De hecho, hay enzimas que se especializan en hidrolizar este tipo de moléculas. Algunos los llaman galactolipases, también los llaman galactolípidos, ¿sí? Principalmente lo que hacen es hidrolizar los ácidos grasos, y esta molécula se posiciona en una parte, una cavidad que tiene, que solamente ella puede hidrolizar. Si utilizan una lipasa clásica, uno puede utilizar esto como sustrato y no se hidroliza. Es el caso, por ejemplo, de la lipasa pancreática humana relacionada al tipo 2. También está la de conjuntivo de Ingham, por ejemplo, que es el que produce principalmente esta proteína. Y aquí tienen el galactolípido con sus cadenas así orientadas y estabilizadas por los sitios que les había comentado. Y aquí tienen el grupo del carbohidrato que se logra incrustar perfectamente porque tiene esa cavidad. Las lipasas clásicas no lo tienen, ¿sí? Digamos que este tipo de lipasas relacionadas pueden ingresar también fosfolípidos, porque también se pueden acomodar, ¿sí? Entonces, estas, como van a ver, dependiendo del tipo de líquido, pues va a haber enzimas que se especializan en su hidrólisis, ¿vale? Como sí, ¿vale? Dependiendo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que, por ejemplo, los animales o la gente que tiene una ingesta elevada en líquidos de plantas, pues tiende a excretar un poquito más extensible. Esta lipasa relacionada, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, cuando ustedes son bebés, están alimentados con leche materna, pues estos galactolípidos forman parte importante de los galactolípidos y los fosfolípidos. Hay estudios donde se ha hecho el análisis de la secreción de lipasas pancreáticas para ver cuáles son las enzimas que están relacionadas en la hidrólisis de estos líquidos para la asimilación. Y han encontrado que durante meses, pero pues 6-7 meses, donde básicamente es pura leche materna, la expresión de esta proteína es en mayor proporción que la lipasa pancreática clásica. Es decir, casi no van a encontrar lipasa pancreática clásica, van a encontrar más esta, porque la alimentación está suprimiendo. Al momento que ustedes cambian la alimentación y empiezan a incorporar otras cosas, la secreción de esta proteína va disminuyendo hasta el punto donde ya es muy baja la expresión en comparación con la pancreática. ¿Por qué? Pues porque está cambiando su régimen alimenticio. Y generalmente ya cuando uno es adulto, pues esta proteína no está tan presente. Sí está presente, pero los niveles en comparación con las otras lipasas digestivas son muy bajos. Obviamente, dependiendo del mamífero, por ejemplo, algunos que solamente utilizan líquidos de plantas, se especializan más en este tipo de proteínas, como el caso del combustible vivo, como espinacas, propósitos, la sintetizan más que la clase, ¿vale? Entonces, y bueno, se ha encontrado en otros lados, no digo así dónde, porque no se van a poder cotorrear, pero bueno, sí, tiene diferentes funciones, ¿sí? Bueno, ahora en cambio los el semen de algunos animales. Las ballenas. El artículo me llamaba las ballenas. Les dije. Las ballenas, por ejemplo.
Entonces sí es literal decir algunas que es cabras, lactosa. aparentemente tiene que ver con estas cosas de actividad. De hecho, hay algunas lipasas, algunas que son hormosensibles, que su inhibición o su baja producción tienen que ver algunas veces, no exclusivamente, con la actividad humana. No es todo, ¿no? Pero sí se ha encontrado en algunos casos donde no hay, se ha visto eso. No hay tanta evidencia, pero algo tiene que ver. Bueno, entonces esos eran los galactolípidos o glicerofosfolípidos. Ahora vamos a pasar a los glicerofosfolípidos, que lo compone es el ácido fosfatídico, es una colina, que puede ser etanolina también, o serina o municipal. ¿Sí? Ustedes tienen lo mismo, la misma base, tienen el glicerol, y en dos ácidos grasos, en las posiciones 1 y 2, en la posición 3, tienen el glifosfato. ¿Sí? Y después del glifosfato pueden crear este tipo de alcoholes. ¿Sí? Que es el ácido fosfatídico más los alcoholes van a ser estos. Entonces ustedes van a tener diferentes fosfolípidos. ¿Sí? Las fuentes principales de estos fosfolípidos son la leche, los huevos, la soya, la soya. Entonces ustedes consumen este tipo de alimentos, pues van a tener estos fosfolípidos. Obviamente no son exclusivos nada más, también tienen otras cosas como el colesterol, que es muy cuidado. La yema de huevo, de huevo, aunque la verdad es que es uno de los principales fuentes de alimentación. Entonces ustedes, como les decía, pues tienen aquí la molécula de fosfolípido. Los ácidos grasos no necesariamente son los mismos, pueden cambiar, ¿vale? Y generalmente ustedes van a tener enzimas que se especializan en utilizar un tipo de enlace en estos fosfolípidos. Las lipasas, bueno, las enzimas que utilizan este tipo de fosfolípidos pues se les llama como fosfolipasas. Entonces, ustedes van a tener diferentes tipos de fosfolipasas, ¿vale? Van a tener estos tipos van a ayudar también, dependiendo de cómo se requiera, van a activar alguna combinación para hidrolizar estos fosfolipasas. Tienen la fosfolipasa 1, que es la que se encarga de hidrolizar el enlace de posición 1. Sencillo, ¿no? La fosfolipasa 2 se encarga exclusivamente de hidrolizar este enlace en la posición 1. No voy a hidrolizar acá ni acá. Pero hay enzimas que son fosfolipasas B. Las B son capaces de hidrolizar ambos enlaces. Ustedes ven una fosfolipasa B, es decir, se puede hidrolizar ambas posiciones. ¿Okay? Tiene la fosfolipasa C, que es donde hidroliza el enlace con el fosfato. ¿Sí? Y tiene la fosfolipasa D, hidroliza el grupo fosfato con el alcohol. Entonces, esta unión es la que hidroliza. ¿Sí? Entonces, ustedes vean una fosfolipasa B, una fosfolipasa C o una fosfolipasa A, van a saber dónde está hidrolizando. Y de alguna manera están involucrados en algunos partes del metabolismo. ¿Sí? Los fosfoglicéridos generalmente son una parte muy importante de las membranas. Si ya les decía que los fosfoglicéridos también pueden estar, en su mayoría van a encontrar fosfolípidos y también colesterol. ¿Sí? Y tiene la propiedad de formar capas. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, los ácidos grasos no, los ácidos grasos van a crear mucho. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran crear una membrana, pues lo van a poder con los ácidos grasos. Tiene que ser triglicéridos, principalmente un fosfolípido. ¿Sí? Estas bicapas, como les decía, es difícil de crear. ¿Sí? Van a crear una monocapa, una bicapa de salud. Y bueno, y también aquí tienen algunos incrustados, algunas cosas, muchas son bajan el colesterol y algunas proteínas que van a ayudar en el transporte. ¿Sí? Algunos componentes hacia el interior o hacia el exterior. Y también van a tener algunas cadenas de
a los esfingolípidos, al igual que los anteriores. Lo que es la base principal, en vez del glicerol, es el 5,5. ¿Sí? Esa va a ser su base. Y van a tener unidos un enlace unido con diferentes ácidos grasos, van a formar diferentes componentes. ¿Sí? Entonces, van a tener, por ejemplo, los esfingofosfolípidos, ¿sí? Que es una ceramida más fosfopolina, les va a dar el esfingomielina, ¿sí? Fosfopolina, esfingosina y un ácido graso. Este ácido graso se puede cambiar. ¿Estos se encuentran en el sistema nervioso? Sí. Principalmente. Y los esfingoglucolípidos pues van a tener esta molécula base y van a tener la ceramida, principalmente el monosacárido, que les va a llamar cerebrófilo, y si es una ceramida más un oligosacárido, andióxido, ¿vale? Pero van a tener este mismo tipo de base. Entonces son dos, ¿sí? Y lo que cambia es el grupo gluco-fosfo, ¿vale? Las dos están en esta ceramida. Bueno, esto es como lo encuentran en el libro, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo se van clasificando y qué es lo que se va uniendo, ¿sale? A esta parte. Tienen una molécula base, tienen un ácido graso, las cambian, generalmente se le va a poner como una R para dar una cadena X, ¿sale? ¿Sí? Luego tenemos la cera, que son ésteres de ácidos grasos que pueden de cadena larga. ¿Sí? El ácido palmítico, con etanol, y los que están en la parte de la cadena. ¿Sí? Okay. Bueno. Y ahora vamos a pasar a la parte de líquidos intoxicables que tienen que ver con los terpenos, esteroides, las cosas del ambiente. Entonces lo vamos a ver cada uno, ¿sí? Luego vamos a ver terpenos, luego vamos a ver los esteroides y luego las hormonas. ¿Sí? ¿Y vos, Román? ¿Puedes ayudar a leer, por favor? Son moléculas lineales específicas derivadas del isopreno con funciones muy variadas. Esencias vegetales como el mentol, el geraniol, el limoneno, alcanfor, eucaliptol, vainilla. ¿Eucaliptol? Vitaminas como la vitamina A, vitamina E y vitamina K. Y productos vegetales como la carotina y el sargentol. Entonces, todos parten de esta molécula. De alguna manera, dependiendo de la ruta metabólica que contenga cada organismo, va a ser capaz de sintetizar a partir de este isopreno los diferentes tipos de compuestos. Aquí tenemos diferentes, como el geraniol, la cola, el alcanfor. Aquí tenemos algo más complejo como la vitamina E, ¿sí? Que si algunos de ellos, por ejemplo, en este caso, se consideran como antioxidantes. Entonces, ahorita está de moda todos los antioxidantes. No sé si ustedes sí les influye comprar antioxidantes. Y muchas veces sí se debe bañar tanto en cosas cosméticas como en suplementos alimenticios. Sí, y hay una, de hecho hay un mercado que se especializa en eso. Los nutracéuticos también, probióticos, prebióticos, todo eso. Y los antioxidantes sí tienen un gran beneficio. Sin embargo, también hay algunos estudios donde se han hecho, por ejemplo, de administración de antioxidantes en ratones, que tienen cancerino, para ver si los antioxidantes ayudaban, porque ya ven que le atribuyen un montón de cosas. Y entonces, pues resulta
que cuando en su control, obviamente con cáncer que no se les suministraba a los antioxidantes, los cáncer que sí se les suministraban a los antioxidantes y los normales con lo que vieron a los normales que sí tenían un beneficio, se veían más saludables de los que estaban caros. En el caso de los que tenían cáncer, que les suministró antioxidantes, fueron perdidas totalidad en comparación con los que les suministraban antioxidantes que tenían cáncer. ¿Te quieres sentir mal? No, tampoco es para asustar. Más de morir, más bien. Sí, antes de morir. El cáncer hace que se demuestre lo contrario. Nada más, y que no hay que dejarse llevar por el mote nada más, de que, este es un presidente, te voy a ayudar para el cáncer. Cuidado. Espero que nunca llegue Para comprar una caja de vino. porque hay gente que se aprovecha de eso para hacer negocio. Entonces, sí, hay que, son muy valiosos, pero también hay que exagerar. Y de hecho, uno lo consume en ciertas cantidades que tiene el tipo de alimento, no es un problema. Ya cuando uno no consume ciertos alimentos, por ejemplo, hay que comer pura carne, sus vitaminas le van a ayudar un poco porque su cuerpo no requiere. Entonces, pues van a tener un montón de vitaminas, ¿sí? Y por cierto, ¿qué son las vitaminas? ¿Por qué se dice vitaminas? Pues porque son vitales para el cuerpo y no las necesitas del cuerpo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Brenda. Para no preguntar. Ok. Luego tenemos los esteroides, ¿sí? A ver, Rafael. A leer, ¿verdad? Son lípidos que derivan del esterano, comprenden dos grandes grupos de sustancias: esteroles, como el colesterol, la vitamina D, hormonas esteroideas, como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. ¿Sí? Entonces, generalmente los esteroides se basan en el colesterol, el colesterol forma parte de la membrana, también se sintetiza en el cuerpo, el hígado. Y entonces, cuando ustedes sintetizan mucho colesterol y aparte consumen una fuente alta en colesterol, pues Bueno, de alto no se distingue. ¿cuál es el bueno que hace mal? De baja densidad es el malo y de alta densidad es el bueno. Bueno, a ver si te sale el nombre. Entonces, bueno. Aquí tenemos la molécula base, el esteroide. Y tenemos el colesterol, vean cómo está la molécula base, que tiene algunos dobles enlaces y en esta cadena. ¿Sí? Y generalmente se insertan en las capas de las membranas y les ayuda a tener actividad con las membranas. Es importante que estén en cierto tipo de organismos, no todos los organismos las necesitan. Sí, va a depender de los más comunes que los estamos acostumbrados, pero hay extremadamente y por ejemplo un derivado de esto son las sales biliares. Las sales biliares actúan como detergentes en el intestino para emulsificar los líquidos, ¿sí? Si ustedes no tienen sales biliares, por ejemplo, pues no podrían hacer esa emulsión. Entonces la enzima, no se crea una interfaz para que la enzima de toda la pancreática pueda hidrolizar. La pancreática es la que aporta como el 60% de hidrólisis total, la gástrica como el 20%, ¿sí? Y el resto ¿vale? Pero entonces, si en el intestino no se sintetizan esas sales biliares, pues no va a haber una buena emulsión, no va a haber hidrólisis y entonces no van a tender a asimilar los productos de la hipólisis. Lo cual, pues para la gente puede ser bueno, pero si alguien tiene esta deficiencia es malo. No puede asimilar mucho y crear problemas de desnutrición, incluso se ven muchos efectos que se generan en la salud de la alimentación. Deficiencias en este tipo de moléculas pueden combinar. ¿Sí? Y luego tenemos
mujeres que producen testosterona, hay hombres que producen menos testosterona.